No sé hasta dónde se grabó la primera transmisión. Estábamos cantando y canté creo que dos canciones más, solo vamos a cantar una antes de orar. Digamos de nuevo, el Señor es mi pastor, es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, es mi pastor, en pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará. Bueno, esperamos que ahora sí se esté viendo, porque hace un rato se cortó la transmisión para quienes están en línea. Habíamos cantado, iniciamos cantando El Señor es mi Rey. Ah, no, esa fue la última que canté, que ya no se escuchaba nada, entonces no la repetimos. Habíamos cantado, era una canción donde habla de que el Señor nos transforma, que nos lleva sobre sus alas, que nos cubre, que nos guarda. Y luego el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y al final el Señor es mi Rey, Él es nuestro Rey. Así que hoy vamos a precisamente darle gracias al Señor porque Él es nuestro Dios y nuestro Salvador, y nuestro Rey y nuestro Dios. Gracias, Señor, te damos. Gracias, te bendecimos, oh Rey, y te pedimos que tú nos guardes en este día, que tú nos bendigas con tu gracia y con tu amor. Y ahora que vamos a compartir unas peticiones que tenemos y una enseñanza, pon tú tu mano a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y especialmente en nuestros corazones para hacernos bendecir. No solamente ser bendecidos, sino también bendecir a los demás con la transformación que tú nos das. Tú eres el Creador, tú eres el Rey. Vea pues. Ya que se disparó el piano, ¿qué tal si decimos: el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace vibrar de gozo.
el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el que guía a todos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Gracias, Señor, te damos en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a bajarle volumen acá para poder, y bajar acá para poder compartir un momento más de oración, de intercesión y la enseñanza de hoy. Tenemos petición de oración. Bueno, el miércoles pasado, un varón llamado Jesús Capesuti pidió oración por su prometida, Oneida, que se encuentra en Bucaramanga, y por él, obviamente. Queremos orar también por la salud de Miguel Ángel, el hermano que está desde la semana pasada, nuestro hermano Miguel Ángel, que ustedes, los que son de la iglesia, saben que tiene cierta condición de salud crónica. Está hospitalizado desde la semana pasada de nuevo, pero al parecer ya está pronto a salir. De todas formas, oramos por él. Vamos a orar por Rosita, nuestra hermana Rosa Harper, por su salud. Incluyo también ahí nuestros hermanos Alfonso y Carmenza, que están por su edad, no han podido congregarse con nosotros, pero que gracias a Dios están bien, pero hay que seguir orando por ellos. Por la sobrina de Odalis, esposa de Marcos. Odalis es la esposa de Marcos, la pareja de Venezuela, que ha venido congregándose con nosotros. Por la cirugía, necesita cirugía, que el Señor los guarde, los ayude. Por la hermana Dilia, la esposa del hermano Carlos, que estuvo también indispuesta o con dificultades a nivel de la garganta. Por la obra de Bonanza, por las almas y todo lo que tenemos proyectados allá, y el evangelismo también acá, las finanzas de la iglesia, el crecimiento de la congregación, la restauración en la asamblea, al menos los domingos, de todos los hermanos que son miembros y de todos los que han de venir, las personas nuevas que vinieron, como este domingo vino Sebastián y Mariana, y los que han estado viniendo, y Giselle, para que Dios también le dé un empleo a Giselle, que se trasladó desde la costa colombiana a vivir a Bucaramanga y ahora se congrega con nosotros, por un empleo también y fortalecimiento en la vida no solo espiritual, sino también en la economía de Ronaldo, nuestro hermano de la iglesia, joven. Por la vida de Gladys, la hermana también, nuestra hermana de la iglesia, que también ha tenido, como muchos,
inmigrantes, pero especialmente en este tiempo con todas las dificultades adicionales, dificultades para el sostenimiento. Ya tiene un trabajo, le damos gloria a Dios por eso, pero para que esté mejor en ese sentido, por Marilis y Eliud, personas que fueron hermanos miembros de la iglesia y que están lejos y seguramente piensan retornar, por José Rafael, tío de Marilis, que está con nosotros en este tiempo, nos ha ayudado a hacer algunos arreglos pequeñitos, que él sabe hacer arreglos a nivel locativo, nos ha colaborado con eso, dándole gracias a Dios por la vida de él. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de mi mamá, que cumplió años el domingo, y obviamente orar pidiéndole al Señor que nos ayude a transformar nuestros corazones. Señor, te damos gracias. En medio de todo lo que acabo de listar, existen peticiones de salud, existen peticiones urgentes de economía, de tu ayuda en el ámbito físico, en el ámbito espiritual, fortalecimiento, empleo. También existe acción de gracias por las vidas de quienes tú nos has dado y has puesto a nuestro lado, y por lo que tú has respondido a cada uno de ellos. Yo te pido, junto con mis hermanos que estén orando ahora conmigo, por la petición de este joven de la semana pasada, por su pareja. Tú sabes cuál es su situación, tú sabes quién es ella, tú sabes quién es él, no los conocemos, tú sí. Pon tu mano sobre ellos conforme a tu voluntad, por la salud de Miguel Ángel, de Rosita, de la sobrina de Odalis en su embarazo, para que todo salga bien al final, en medio de los detalles que tú conoces, Señor, por la cirugía de Eric, de Humberto, su salud, la salud de la hermana Dilia, por la salud de la mamá y del papá de Ronaldo, que también tenemos que colocarla delante de tu presencia, aún de Marilis, Señor, que se encuentra en Venezuela y que están prontos a regresar muy seguramente, que también estuvo con dificultades por un empleo, para Ronaldo, para Giselle, que se acaba de mudar a Bucaramanga, Señor, por las finanzas de la congregación, por la obra en Bonanza, por el sitio, por las personas como Doña María, como Caterín, la familia de Lisney, la familia de Doña Esperanza, la familia de Don Yerli, la familia de Doña María, las familias que hemos contactado, Señor, y que nos han abierto las puertas para que podamos empezar a hacer cultos y trabajos con todas las medidas del caso, con los niños, restaurar las actividades a través de la ayuda y la colaboración de los hermanos Álvaro, Neila, ahora que tú has traído también a Marcos, a Odalis. Gracias por la vida de ellos, Señor, también. Bendícelo y obra sobre sus vidas para que nos sigan colaborando en el evangelismo acá, tú sigas haciendo crecer tu obra, tú nos des lo necesario para hacer restauraciones logísticas, para adecuar todo lo que necesitamos para la obra, Señor. Abre las ventanas de los cielos para provisión a través de oportunidades de trabajo y de sustento para cada uno de nuestros hermanos y de las personas que nos han colaborado y nos colaboran como hermanos desde fuera de la congregación, incluso fuera de la ciudad. Los bendecimos, oh Santo Señor, y te pedimos tú los sigas bendiciendo y sigas abriendo sus manos, sus corazones para colaborar en tu obra voluntariamente, Señor. Que las finanzas crezcan, que es algo que casi no hablamos, Señor, pero es algo muy necesario, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, y donde esté nuestro deseo de servir, allí invertiremos nuestras finanzas, porque nos parecerá importante, y tu reino es importante, la extensión de tu pueblo es importante, la propagación del evangelio, la conversión de las personas, la edificación de los creyentes, la santificación de los discípulos de Cristo, de los miembros de la iglesia. Que tu obra crezca, Señor, que haya más plantación de iglesias, oh mi Rey, que haya más y más reino de los cielos extendiéndose, obrando en los corazones y en las vidas. Gracias, Señor, te doy por la vida de mi mamá que cumplió años el domingo pasado. Gracias por la vida de los hermanos que están con nosotros. Gracias por la vida de mi esposa que cumple años el próximo lunes. Gracias por las personas que tú has puesto a nuestro lado. Gracias por cada hermano y cada hermana que se ha conectado cada vez, a pesar de las dificultades de sonido y de las dificultades diversas a la distancia. Gracias por los que han venido y vienen a los cultos de oración a pesar de la hora y de las dificultades de transporte. Gracias, oh Santo Señor, por los que vienen los domingos, los que se han restaurado. Permite, oh Santo Señor, que se siga restaurando la congregación, que la obra tuya, Señor, que son las vidas transformadas, sigamos uniéndonos para seguir haciendo tu obra.
que se restaure cada día más cada ministerio, cada servicio, cada actividad, pero no solamente por hacer actividades, Señor, sino porque estemos diligentemente sirviendo para la extensión de tu reino. A veces caemos, oh Santo Señor, en el desánimo, en el desaliento, en la monotonía, y nos olvidamos de hacer tu obra, y apenas si estamos sobreviviendo en esta tierra, clamando por vestido y sustento, no entendiendo que todas estas cosas tú nos darás como añadidura, si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. El extender tu reino y el vivir conforme a tu voluntad es lo primero, Señor, y todo lo demás tú nos lo darás. Tú nos darás oportunidades, tú nos darás bendiciones. Gracias a quienes nos has beneficiado con algunas ayudas del gobierno, mi Rey, y gracias por la obra que tú puedes seguir haciendo, y queremos y te pedimos que sigas haciendo a través de entidades estatales, pero también a través de entidades privadas en las vidas de las personas que tienen necesidades económicas, a través de nuestras propias vidas para bendecir a otros. Y gracias, Santo Señor, por las oportunidades. Queremos ver lo bueno que tú has hecho y darte gracias por personas, aún por circunstancias y situaciones duras, porque nos has enseñado a depender de ti y hemos visto tu mano, y por cada una de tus provisiones y cada una de tus direcciones, Señor, y aún cada una de tus enseñanzas en medio de la dificultad. Tú eres el especialista, Señor, en capacitarnos para cruzar desiertos. Tu pueblo se caracterizó en el Antiguo Testamento, Señor, porque eran los que cruzaban ríos, cruzaban mares, liderados por hombres de fe que tú levantabas a todo un pueblo, Señor, para cruzar fronteras, para pasar desiertos, para ir a través de grandes dificultades. Y en el Nuevo Testamento, a través de Cristo, no es distinto. Nosotros estamos en este mundo, nuestro Señor vino a salvarnos, fuimos perdonados, restaurados, pero ahora nosotros estamos cruzando por esta vida como peregrinos, oh Santo Señor, en medio de dificultades, y nuestro Señor y Salvador lo dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero debíamos confiar, porque Él venció al mundo. Las tentaciones, las aflicciones, las dificultades, Señor, no nos vencerán, porque nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, gracias por estar con nosotros. Te bendecimos y ponemos en tus manos la continuación de esta enseñanza en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero se vea y no esté cruzado yo con la diapositiva. Se alcanza a ver un corazón grande, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hoy? Continuar con una enseñanza. De nuevo dejé. Permítame, busco una Biblia. Continuar con nuestra enseñanza sobre la dinámica del cambio bíblico, que eso sí creo que se alcanza a ver por la pantalla. Acá se ve, pero por la pantalla tal vez no, porque lo que viene allí después de esto, de este título, es el término corazón. Hoy vamos a hablar de preguntas al corazón. Vamos a establecer, o no más bien establecer, recordar un método bíblico o basado en principios bíblicos para aconsejar o de consejería bíblica que desarrolló un hombre de Dios con 8 preguntas. Entonces hoy vamos a hablar de esas 8 preguntas de una forma muy sencilla, porque es lo que vamos a trabajar luego por los siguientes miércoles para poder aconsejarnos a nosotros mismos conforme a la palabra y aconsejar a otros o ser aconsejado por otros en el Señor. El término corazón define la esencia de la persona, el hombre interior. Se usa como sinónimo de alma, de espíritu, mente, conciencia, etc. Yo sé que hay algo que se le llama antropología bíblica, y para quienes les gusta mucho la teología, y está muy bien porque a mí me encanta, es el estudio de Dios, tenemos que recordar que no solamente la teología nos quiere dar conceptos, nos quiere llevar a ver realidades reveladas por Dios a través de su palabra. Y a quienes quieran tener una postura bíblica en cualquier tema, pero especialmente con respecto al hombre, al ser humano, cuando digo hombre hablo de mujer y hombre, del ser humano, les aconsejaría que hicieran un análisis de toda la Biblia desde Génesis a Apocalipsis y tomaran con sus propias manos la palabra de Dios y desde el principio hasta el final vieran la palabra, vieran 2 grupos de palabras,
un grupo, una pareja de palabras sería espíritu y alma, porque a nosotros nos parece, a muchos cristianos, que el espíritu y el alma son distintos, y que hay espíritu, alma y cuerpo, y que el hombre tiene esas tres partes. A otros les parece que solamente son dos partes, espíritu y cuerpo, o alma y cuerpo. Entonces los primeros dicen que espíritu y alma son distintos y tienen distintas funciones, y los segundos dicen que espíritu y alma son lo mismo, solo que muchas veces en la Biblia se utiliza un énfasis más en unas cosas con respecto a espíritu, cuando se usa la palabra espíritu, y más cuando se usa la palabra alma, pero ambas se referirían al ser inmaterial, a lo que no es físico en nuestra vida. De todas formas, tengan en cuenta, por favor, que nosotros no estamos desconectados. Si tenemos una enfermedad, nuestras emociones se debilitan o se afectan, o sea que nuestro corazón, que es otra palabra más, o más bien nuestra alma, se ve afectada. Pero también si nuestro corazón está deprimido o está ansioso, termina afectando nuestro cuerpo, como por ejemplo cuando tenemos muchos nervios por presentar un examen, una evaluación, un test, una prueba académica, podemos sentir ganas de ir al baño, por ejemplo. Así que, aunque ser inmaterial y ser material estén diferenciados en la Biblia para estudiarlos, algunos creen incluso que se diferencian internamente entre espíritu y alma como dos distintos. Les digo que hagan toda la concordancia de toda la Biblia para que lleguen a su propia postura y entiendan lo siguiente. Primero, que cualquiera de las dos, tengamos espíritu, alma y cuerpo, o solo alma y cuerpo, llamados espíritu y alma, tienen la necesidad o tenemos la necesidad de reconocer que tanto lo uno como lo otro está liderado, dirigido y ministrado por el Señor, para que tanto los sentimientos como los pensamientos, como las decisiones que se ven reflejadas en nuestros actos, sean puestos delante del Señor. Porque tanto espíritu como alma, en casi toda la Biblia, se ven con alguno de esos aspectos o funciones en su ser. Decisiones, sentimientos, emociones. Pero nos parece más común el término corazón. Entonces a la gente relaciona el corazón con las emociones, relaciona el cerebro con los pensamientos. Y muchos dicen, tiene que pensar con la cabeza y no sentir con el corazón. Otros dicen, no, decida con el corazón, déjese llevar por los impulsos del corazón, y están hablando de emociones, y no lo piense tanto con su mente. La realidad es que aunque liguemos el músculo cardíaco más a las emociones, tal vez porque desde la antigüedad se dieron cuenta que cuando uno se emociona, pues el corazón late más fuerte, o cuando se deprime late más lento, y liguemos el cerebro a los pensamientos, tal vez porque se dieron cuenta desde el principio del estudio de la medicina del cuerpo humano, que desde allí venían las órdenes principales para la ejecución de los movimientos más conscientes de nuestro cuerpo. Realmente, cuando la Biblia habla de corazón, habla tanto de pensamientos, como de sentimientos, como de decisiones. Todos estos términos, espíritu, alma, mente, conciencia, etcétera, que la conciencia sería la función cada día más llena de la claridad de lo que es la voluntad de Dios, siquiera crean Dios, es decir, de qué es bueno y qué es malo, pero es misma función de la mente. Todos estos términos de mente, conciencia, espíritu, alma, se refieren al hombre inmaterial y se atribuyen como actividades de lo que le llamamos corazón. No sé si se alcance a ver para los que ven en línea, pero allí coloqué, por ejemplo, que Génesis 6:5, si están apuntando, lo pueden buscar y leerlo luego, nos habla que el corazón piensa, textos bíblicos. Cita el corazón para el pensamiento, Génesis 6:5. Primera de Samuel 1:13 nos habla de que el corazón ora, o que uno ora con el corazón. Ya nos está hablando de una invocación a Dios desde el corazón. Primera de Reyes 3:9 nos enseña que el corazón discierne, que quiere decir entiende o mira o determina hacia dónde ir o escoge. El Salmo 28:7 nos enseña que el corazón confía. Piensa, Génesis 6:5, ora,
1:13, discierne, Primera de Reyes 3:9, confía, Salmo 28:7. Estamos hablando del corazón. Hebreos 4:12 nos habla que el corazón tiene pensamientos y motivos. Recordamos, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios tiene esa particularidad de mostrarnos qué es lo que hay en nuestra vida. Nos permite entendernos a nosotros mismos porque Dios nos está revelando a través de su palabra su voluntad y nos está revelando nuestra condición. Y habla de pensamientos e intenciones o motivaciones de nuestro corazón. Entonces no solamente son maquinaciones intelectuales, sino que también son impulsos que pueden ser muy emocionales o una mezcla de ambos. Y en Primera de Juan capítulo 5 versículo 10 se nos dice que el corazón cree. Entonces vemos que cuando se habla de corazón se habla de la funcionalidad entera de lo que es el ser mismo. Pensar, sentir, decidir, orar, discernir, confiar, motivarse, creer. El corazón entonces nos habla en la Biblia en general, desde Génesis a Apocalipsis, somos nosotros mismos, nuestro corazón. Y vamos a ir a un texto para sacar las preguntas al corazón. Las preguntas para aconsejar o para ser aconsejado por Dios de acuerdo a su palabra. Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Sea como la retama en el desierto. Vea que este es el corazón que se aparta de Jehová. Pone un ejemplo que nos sirve de ilustración. Sea como la retama en el desierto, que sería como una especie de arbusto espinoso o seco, y no verá, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces el corazón que se aparta del Señor, que sería el hombre o la mujer o el ser humano, que se apoya en los hombres, criterios humanos, pensamientos humanos, direcciones meramente humanas y no la de Dios, incluyendo la suya misma, la del mismo ser humano que tiene ese corazón o que decide hacerlo. Cuando se aparta del Señor, está como estar en un desierto. Alguna vez escuché yo cuando estaba adolescente, era una forma de ilustrar, ya estaba creo que entrando a la universidad, cuando decían: me siento más deshidratado que uva pasa pasando por la mitad del desierto. Y una uva pasa es lógicamente un fruto deshidratado, y aparte de eso pasa por el desierto. Pues algo así es lo que nos está pintando de extremo como ilustración Jeremías, Dios a través del profeta. Ellos lo que conocían era un arbusto seco, como una zarza, como en el tiempo de Moisés cuando ardió delante de él, que eran arbustos que estaban muy, muy quebradizos, muy secos, y además de ello en medio de un desierto. Así que no tienen sequedales, no están sino en sequedales, no tienen sino tierra despoblada y deshabitada. Así es el hombre que se aparta del Señor. Pero sigamos leyendo hasta el versículo 10. Bendito, el uno es maldito, el otro es bendito. ¿Y cuál es el maldito? Según el profeta, que obviamente está hablando al pueblo entero, para que el pueblo entero entendiera su desvío de Dios y recapacitar hacia el Señor. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová.
no el hombre, sino Jehová, Dios. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y que verá cuando viene el calor, y que no verá, cuando viene el calor. ¿Qué quiere decir esto? Que estará continuamente surtido de lo que necesita para que pueda sustentarse. Ese es el que está confiando en Dios, como un arbusto que está junto a corrientes de agua. Cuando dice no verá, no es que no se dará cuenta ni que no habrá calor, sino que no lo azotará tan terriblemente como aquel que está seco, es decir, como el corazón que se aparta de Jehová. Entonces el que está con Dios, el que confía en el Señor, no verá o no sufrirá tanto cuando venga el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No solamente podrá estar en medio del calor del desierto, porque tiene surtido de agua continua, sino que también podrá soportar las temporadas fuertes, más fuertes en el desierto, porque de todas formas vendrá el calor continuo del desierto, pero también vendrá temporada de sequía en medio del desierto, y aún así no dejará de dar fruto. Hay que recordar que el fruto simboliza las consecuencias. Esto lo utilizó en el Sermón del Monte en Mateo. Del árbol bueno salen buenos frutos, del árbol malo salen malos frutos. Es decir, para poder tener buenos frutos tenemos que estar confiando en Dios y conectados con Él. Engañoso, dice el versículo 9, es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces nos está hablando del corazón, que es el tema de hoy. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, aunque usted mismo no se entienda lo que está queriendo decir aquí el Señor, y se engaña a sí mismo pensando que confía en Dios y está confiando en el ser humano, y no pueda soportar las circunstancias adversas y termine no dando buenos frutos porque está apartado de Dios, Dios sabe que hay en su corazón. Y por eso necesitamos por la palabra de Dios tener los principios bíblicos para ser aconsejados, para ser orientados conforme a la voluntad del Señor y para poder producir fruto bueno. Entonces aquí tenemos una ilustración que creo que se alcanza a ver para quienes estén en línea. Vemos varios elementos. Vemos allí el sol simbolizado por una especie de resplandor amarillo. Y vemos dos corazones. El corazón del que se aparta de Jehová y confía es en el hombre, y el corazón del que confía en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Si se dan cuenta, el calor abrasador está para ambos, las circunstancias difíciles. Vamos a ponerle aquí nombrecitos. El calor. Espero que se alcance a ver para los que estén en línea. La retama sería lo que brota de ese corazón. Entonces, ese corazón, esa vida sería seca, sin producir fruto, totalmente estéril según Dios, aunque produzca obras según el mundo, porque su corazón está alejado del Señor. Y obviamente en esas circunstancias adversas, lo que pasaría es que traería maldición sobre sí mismo. Las consecuencias de su acción, que está simbolizado por esa flecha sobre la misma retama, serían mayor aflicción por estarse orientando por su propio corazón o por el ser humano y no por la palabra de Dios y por Cristo o por la fe en Cristo. El árbol fructífero es el creyente, el que confía en Dios, cuyo corazón está en el Señor y obviamente produce fruto. La fuente de agua viva que sustenta el corazón o la raíz de árbol que produce frutos, que sería el corazón del creyente que produce frutos de obras conforme a la voluntad de Dios, es la fe en Cristo. Por eso está dibujada allí una cruz. Y obviamente la flecha hacia él mismo sería bendición, porque es bendito. La bendición y la maldición, si nos damos cuenta, son consecuencias de nuestras reacciones. Ahora, yo sé que en Cristo estamos
Hemos sido bendecidos y liberados de la maldición. Sí, de la maldición en el sentido salvífico, es decir, no somos condenados si estamos en Cristo. No de la maldición en el sentido temporal, es decir, en el sentido de consecuencias por nuestras obras incorrectas. El Señor, el que ama, disciplina, y una de las formas en que nos disciplina es permitiendo que venga la consecuencia de nuestras malas obras. Entonces nuestro corazón, en la medida en que se afianza en el Señor que nos ha salvado, es sustentado por la fuente de agua viva, que es la fe en Cristo a través de su palabra, produce buenos frutos y lo que trae sobre sí mismo es bendición. Mientras que el corazón que no está desconectado de esa fuente de agua viva y produce solo retama, solo se seca en sus propios criterios y trae sobre sí mismo consecuencias terribles, maldición. Aunque ambos están sometidos al mismo y de aflicción. Una vez más, la gráfica nos habla entonces, para que veamos los títulos que le daremos de aquí en adelante a estas 8 preguntas. El primero sería circunstancias adversas, que está simbolizado por el calor, por esa figura amarilla resplandeciente o con puntas allí en la gráfica. La vida del que confía en el hombre está simbolizado por la retama, o el árbol seco, o el arbusto seco. Las consecuencias están simbolizadas por la figura sobre la retama, la flecha que se dirige de nuevo a la retama, que es lo que la Biblia le llama maldición en el texto. La redención de Dios o la salvación por medio de la fe en Cristo y la vida en comunión con ese Señor que nos salvó, con Cristo Jesús por medio de la palabra y de la oración, estarían simbolizando, lo llamaríamos la redención de Dios, están simbolizadas por el agua, que allí se ve como azul saliendo de la cruz. Y la vida del que confía en Dios sería el árbol fructífero. Y las consecuencias también sobre él. Siempre hay consecuencias, de bendición o de maldición. Las 8 preguntas serían las siguientes. La primera, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué está pasando? Devolviéndonos, las circunstancias son el sol abrasador. ¿Qué es lo que está pasando? Y en medio de una consejería, para nosotros o para otros, siempre tenemos que preguntar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y todos podremos describir mi papá, mi mamá, mis hijos, la suegra, el suegro, el patrón, el vecino, el empleo o el no empleo, o la situación económica, la situación política, la situación de salud, la enfermedad, esto, aquello, lo otro, y las personas nos explayamos mostrando las circunstancias, porque tendemos a analizar mucho las circunstancias. La primera pregunta entonces, ¿cuáles son las circunstancias? ¿Qué está sucediendo? ¿Ha sucedido o sucederá? ¿Qué es la presión que viene sobre nosotros para sacar lo que hay en nuestro corazón? Solo la vamos a repasar rapidito, porque después la vamos a ir analizando una por una. La segunda pregunta sería, ¿cómo estoy reaccionando mal ante estas circunstancias? Entonces, ¿qué sería la reacción mala? Sería como la retama o como el árbol espinoso. ¿Cómo estoy respondiendo de mal o en qué estoy mal respondiendo a esas circunstancias? O cómo soy tentado a responder mal, que serían cometer pecados. Tercera, ¿qué me gobierna para que reaccione pecaminosamente? ¿Qué sería identificar lo que hay en el corazón? ¿Cuáles son las circunstancias? ¿Cómo estoy reaccionando de mal? ¿Y qué es lo que hay en mi corazón? ¿O qué gobierna mi vida, mi alma, mis pensamientos, mis sentimientos para que yo reaccione así frente a estas circunstancias? Porque recordemos, todos reaccionan distinto ante las circunstancias. ¿Por qué yo estoy reaccionando así? Es por lo que hay en mi corazón. Acabamos de leer el texto que engañoso es el corazón, y lo que necesitamos es desengañarnos de lo que hay en nuestro corazón. La cuarta pregunta es, ¿qué consecuencias malas cosecho por mis malas acciones o mis malas reacciones? Que sería la flechita invertida simbolizando en la gráfica. La quinta pregunta sería, ¿quién es Dios? Dicen las Escrituras con respecto a estas circunstancias y con respecto a los recursos que tengo por fe en Cristo para lidiar con estas circunstancias. La redención en el Señor, la fe en Él. ¿Cómo consigo esa agua que llegue a mi corazón y llene mi vida de la capacidad de producir frutos a pesar de las circunstancias adversas o del calor de las circunstancias del mundo? ¿Qué deseos y creencias, sería la sexta pregunta, deben controlar mi corazón renovado? Bueno, ahora que estoy
viendo lo que Dios dice, entonces debería entonces cambiar lo que tengo en mis pensamientos y sentimientos para, según la séptima pregunta, saber cómo debo responder y cómo debo hacer, o sea, producir buenos frutos, y al final cuáles serían las consecuencias de vivir conforme a esa dirección divina. Siempre hay consecuencias. 8 preguntas. La primera, las circunstancias; la segunda, las malas reacciones; la tercera, el pecado que gobierna el corazón para esas malas acciones; la cuarta, las consecuencias que tengo por mis malas acciones; la quinta, quién es Dios y qué dice sobre las circunstancias y sobre mi propio corazón; la sexta, qué tengo que cambiar en mi corazón, cambiar Dios de acuerdo a lo que Él dice en su palabra; la séptima, cómo debo responder de acuerdo a lo que ahora hay en mi corazón según la palabra de Dios, los buenos frutos; y la octava, cuáles serán las consecuencias de vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso se dice muy rápido, pero esto nos está mostrando que Dios nos habla a través de las circunstancias para mostrarnos nuestro corazón, pero no nos habla a través de las circunstancias si no lo buscamos a Él en oración y en su palabra para que revele lo que hay en nuestro corazón. Tenemos 8 puntos allí, cada uno puesto con un numerito en cada una de las figuras que hemos simbolizado, sacándolas de Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 10. Son preguntas para ver nuestro corazón. El Dios soberano que nos habla nos muestra, primero, títulos, circunstancias; segundo, reacciones; tercero, ídolos del corazón; cuarta, malas consecuencias; quinta, verdades bíblicas o lo que dicen las Sagradas Escrituras; y séptima, obediencia; y octava, buenas consecuencias por la obediencia. Esta figurita voy a tratar de sacar la imagen y enviarla incluso por el Facebook para quienes están viéndonos, para que por favor tengamos en cuenta estas 8 preguntas. Solo voy a enviar los 8 títulos de las 8 preguntas porque las preguntas son bien largas, y el texto bíblico es Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 10. La pregunta es: ¿cómo está reaccionando mi corazón frente a las dificultades y las circunstancias adversas? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Me estoy dejando engañar por mi corazón? ¿No estoy reconociendo que lo que gobierna mi vida, mis reacciones, son los deseos de mi corazón, los pensamientos de mi corazón, las convicciones de mi alma, que a veces son más las emociones que las convicciones, a veces son más las convicciones que las emociones, a veces hay una mezcla de ambas, a veces simplemente hay impulsos y ni meditamos y pareciera que ni sentimos, pero definitivamente somos nosotros los que obramos, aunque sean impulsos muy repentinos? Eso tengo que ponerlo delante del Señor en oración. Tengo que preguntarle a mi corazón y decir como el salmista que hace 15 días lo citábamos: examíname, oh Dios, y pruébame, y mira si hay en mí caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. No solamente mira mi caminar, sino examíname y pruébame. Mi caminar son las consecuencias de lo que hay en mí. Necesito que tú me mires y me muestres lo que hay en mí. En otra parte el salmista también decía, otro salmo, dice, perdóname aún por los pecados que me son ocultos. El Salmo 119 habla de que es hermosa la palabra de Dios y que la palabra de Dios es lumbrera en su camino y guía. Quiere decir que la palabra le muestra cómo debe vivir, porque la palabra de Dios ilumina lo que hay en su corazón y le muestra cómo debe reaccionar frente a las circunstancias. Mis amados, Dios es soberano. Las circunstancias no se le han salido de sus manos. Vamos a pasar luego a eso. Es el primer tema y en ese nos vamos a detener mucho, porque nosotros nos detenemos mucho examinando las circunstancias y no examinando el corazón. Y tenemos que detenernos bastante en las circunstancias para poder liberarnos de enfocarnos en ella y no responsabilizar nuestro corazón. Para poder enfocarnos en nuestro corazón tenemos que sacar esa tendencia que tenemos de excusarnos en las circunstancias, de justificarnos con las circunstancias, porque lo que pasa está a nuestro alrededor. De eso no somos responsables la mayoría de las veces. Usted no es responsable por la pandemia que sucedió, usted no, si fue un virus o no, gestionado químicamente
o trastocado por medio de trabajo científico, o si fue simplemente una mutación de un virus que vino a través de un animal. Usted ni siquiera sabía de eso, ni yo tampoco. No somos responsables la mayoría del género humano, pero sí somos responsables de la forma como reaccionamos frente a todo lo que ha acontecido a través de esa circunstancia en este mundo, en este tiempo, en este año 2020. Ayer recordaba con alguien, nosotros vivimos las circunstancias que Dios quiso que viviéramos. Nacimos en el tiempo en que Dios destinó que naciéramos. Tuvimos la vida que Dios quiso que tuviéramos. Vinimos a la familia que Dios quiso que viniéramos. Y eso es muy tremendo, sobre todo cuando hemos sufrido mucho de incluso las personas que nos han rodeado, de las circunstancias que nos han tocado. Y a veces nosotros renegamos o de las personas o de las circunstancias, pero tenemos que recordar que Dios nos las dio y nos hizo vivir en este tiempo, ni en un tiempo anterior, ni en generaciones posteriores, sino esta es la generación que nos ha tocado vivir. Ha dado como una gloriosa oportunidad para que podamos disfrutarlo a Él y afrontar estas circunstancias con el corazón confiando en el Señor, en su palabra y en su verdad, conectado a la fuente de vida eterna que es Cristo. Él pagó por nuestros pecados, y eso es para, sobre todo, quienes nos vean que todavía no se han rendido a Cristo. Recuerden que no hay forma de afrontar las circunstancias en esta vida si tenemos incierto el futuro. Lo temporal es consecuencia como lo afrontamos y como lo recibimos de acuerdo a lo que creemos en lo eterno. Si usted cree que Cristo realmente pagó por sus pecados y le ha dado vida eterna por la obra que él hizo, perfecta al vivir perfectamente y al morir en su lugar, entonces, y él resucitó para certificar ello, entonces usted puede estar seguro que irá al cielo y que ahora él lo guiará en la tierra, porque tiene un puerto seguro, un futuro definido, la eternidad con el Señor. Entonces, si no, no hay esperanza realmente. Es incierto, pero cuando tengo esa ancla firme en el Señor Jesucristo, también puedo dudar porque soy ser humano, pero puedo volver a aquel que me da seguridad, que es el Señor y su palabra, que es el Padre que me ha dado a su Hijo para perdonar y salvarme, y me ha entregado su Espíritu para guiarme conforme a su palabra revelada, para que vea mi corazón y termine por eliminar todos los residuos del viejo corazón carnal, y cada día vea más su mano en medio de las peores circunstancias que me tocaran vivir, pueda dar fruto, fruto en abundancia, y ver bendiciones sobre mi vida, su mano y su presencia conmigo. ¿Qué tal si oramos por nuestros propios corazones? Señor, gracias te damos y te pedimos que tú mismo confrontes nuestra vida y nuestro corazón a través de tu palabra, que nos permitas ver como todas las circunstancias, pero que no nos quedemos allí, sino que terminemos viendo por la gracia tuya y la obra de tu Espíritu Santo a través de tu palabra y de la oración, viendo nuestro propio corazón. No solamente veamos las circunstancias, sino nuestras reacciones incorrectas, pecaminosas, pero no solamente veamos las reacciones pecaminosas, sino también veamos nuestro corazón con ídolos, con convicciones, con sentimientos conforme a tu voluntad. Pero no solamente veamos el problema de nuestro corazón, sino que terminemos viendo la solución en Cristo por medio de tu palabra, y tú termines transformándonos por la fe y el arrepentimiento para que podamos producir fruto conforme a tu voluntad y tener consecuencias de bendición sobre nuestra vida. Por muy tremendo que sea el asunto, por muy dura que sea la circunstancia, por muy fuerte que sea la aflicción, Señor, tú nos llenas de amor y de paz. Tú nos llenas de gozo y de santidad. Tú nos llenas de satisfacción y de bendición cuando caminas con nosotros en medio de nuestras circunstancias, de nuestra vida, de nuestras adversidades. Un oasis sin ti, Señor, no tiene propósito y traerá aflicción, porque aún lo mejor con nuestro corazón le traerá las peores consecuencias, pero aún en la circunstancia más terrible y más adversa, si tú caminas con nosotros, si tú transformas nuestro corazón, si tú nos sostienes por tu palabra, por tu espíritu, por la fe en Cristo, nos permitirás andar en bendición y ver lo bueno que tú estás haciendo y obrando en nosotros a través de las circunstancias para transformarnos a la imagen de Cristo. Que así sea lo que mis hermanos sientan y perciban hoy, que puedan preguntar a su corazón y yo también. Y antes de
culpar a las circunstancias y al final culparte a ti, culpando las circunstancias o las personas alrededor, y antes de excusar su propio corazón, seas tú haciendo que nosotros desarmemos nuestra alma y renunciemos a engañarnos a nosotros mismos y seamos dirigidos por ti y por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Rey. Amén y amén. Dios lo bendiga.